Chicos, muy buenos días. Empezamos con una nueva sesión de clase. Esta clase está dirigida para los niños del colegio Uribes School con nuestro lema Mentalizados para triunfar. Bien, chicos, ya me conocen ustedes. Soy la profesora Marlene Chávez Guamán. La sesión está dada para los niños del sexto grado. Sexto grado A, sexto grado B y sexto grado C. Muy bien, chicos. El área que vamos a trabajar el día de hoy es el área de lectura. ¿Por qué habrá salido esta carita tan que me da a mí, me da miedo, me da susto? ¿No, chicos? Bueno, chicos, antes de empezar, vamos a orar, vamos a pedir al Señor Todopoderoso que nos cuide, nos proteja siempre de todo peligro, de todo mal. Ahí donde están ustedes, recen, oren. Espero que no se estén olvidando de hacerlo, ya que siempre debemos agradecer al Señor Todopoderoso por un día más de vida. A la hora de levantarnos, siempre hay que persignarnos para ir con Dios todo el día. Y a la hora de acostarnos, agradecer por el día que nos da de cuidarnos a nosotros, a nuestros padres. Chicos, siempre es bueno rezar, siempre es bueno orar, no solamente por nosotros, sino por los demás. Y más aún por estos días difíciles que estamos pasando en casita. Muy bien, chicos. Entonces, teniendo a Dios en nuestro corazón, vamos a poder empezar, ¿no? Y hacer una nueva sesión más de clases. Bien, chicos. La clase pasada hemos hablado sobre la narración de cuentos, ¿no? Hablamos sobre qué tan importante era narrar, ¿no? Y los tipos de narradores que había. ¿Se acuerdan que hemos hablado también sobre los tipos de narrador, ¿no? Muy bien. Entonces, empecemos. El día de hoy voy a contarles un cuento y ustedes me van a decir de qué trata el cuento, ¿no? Si este cuento te da miedo o qué te provoca, qué emoción te va a provocar este cuento. Ya. Dice La chica de la curva. Existen diferentes versiones, pero todas ellas tienen un denominador común. Una joven enfundada en un vestido blanco, cuenta la leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa por la carretera de las costas del Garraf. Era una noche lluviosa. El frío empañaba el parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. O sea, estaba cansado el señor. A medida que avanzaba por la carretera, las gotas golpeaban con más violencia los cristales de su coche. Es decir, que estaba lloviendo, ¿no? Que perdía estabilidad en el serpenteante trazado del asfalto. El hombre agudizó los sentidos y redujo la marcha, ¿no? Trató de parar,
ir más despacio. En ese mismo instante, los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica que, empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Sin dudarlo ni un momento, frenó en seco y le invitó a subir. Ella aceptó de inmediato y mientras se sentaba en el lugar del copiloto, el chofer se fijó en su vestimenta. Llevaba un vestido blanco de algodón arrugado y manchado de barro. Por su pelo enmarañado, parecía que llevaba un buen rato esperando. Reanudó el viaje y empezaron una distendida conversación en que la chica esquivó en varias ocasiones la historia de cómo había llegado hasta aquel lugar, hasta que llegó el momento idóneo. Con una voz fría y cortante, le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo. Es una curva muy cerrada, le advirtió. El hombre siguió su consejo y cuando vio lo peligroso que podría haber sido, le dio las gracias. Ella, con voz cortante y fría, le espetó: no me lo agradezcas, es mi misión. En esa curva me maté yo hace más de 25 años. Era una noche como esta. Un escalofrío recorrió la espalda del hombre y erizó su piel. Cuando giró la vista hacia el copiloto, la joven ya no estaba. El asiento, sin embargo, seguía húmedo. ¿Te das cuenta? ¿Habrá existido o no habrá existido? ¿Será cierto este cuento o no será cierto este cuento? ¿De qué tratará? A ver, ¿cuál en primer lugar me vas a decir, si has estado atento o atenta, cuál es el título del cuento? A ver, ¿cuál fue? La chica de la curva, ¿no? Claro, el título fue La chica de la curva. ¿Por qué tiene ese nombre? ¿Por qué le pusieron ese nombre? A ver, díganme ustedes, ¿por qué creen que le pusieron La chica de la curva? Ah, muy bien, Miss. Es que en esa curva la chica murió. Es por eso que le pusieron así, ¿no? Claro, muy bien. Y como ella había muerto ahí, entonces ella no quería que otros le pase lo mismo, porque cuando el Señor venía, venía con sueño. Estaba lloviendo y casi no podía ver nada. Entonces ella se aparece, ¿no? Para avisar a los, ¿no? A los conductores para que no le vuelva a pasar lo mismo. ¿Con qué propósito se ha escrito este texto? A ver, dime, ¿con qué propósito crees que se haya escrito este texto? ¿Para provocar temor, miedo? Porque ustedes creen que realmente puede existir eso, que alguien se te aparezca y te avise sobre el peligro que puede haber y después ya no esté. Ah, ¿cuál crees que sea ese propósito? A ver, dímelo. Como un aviso, ¿no? O para provocar cierto miedo en alguien, puede ser también. ¿No, chicos? Muy bien. ¿De qué cuento estamos hablando? De un cuento de terror. Pero tú ya sabes que los cuentos de terror no son ciertos.
¿Y por qué te lo estamos contando? Porque ya tú entiendes entre lo real y entre lo ficticio. Y estos cuentos no existen, ¿no, chicos? Muy bien. Entonces, vamos a hablar acerca del cuento de terror. Ya está. ¿Qué nos dice? ¿Qué es el cuento de terror? Nos dice, es una composición literaria breve, ¿no? No se extiende tanto, generalmente de corte fantástico, porque es irreal, como les dije, no existe, cuyo objetivo, que hemos dicho, provocar miedo o inquietud en el lector, ¿no? En las personas que van a leer. Ese es el propósito, ¿no? Que quieren provocar miedo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más nos dice? Su principal característica es la aparición de un elemento sobrenatural e inexplicable. Porque, como yo les he mencionado en el cuento anterior, no es normal que alguien en medianoche suba a tu carro, ¿no? Como apareció la chica, y le avise de algo, que le avise, ¿no? Para que la persona no vaya a sufrir algún accidente y mucho menos que desaparezca, ¿no? Porque es algo inexplicable. Además dice que sugiere la existencia de seres que viven en un mundo paralelo al nuestro. Chicos, como estamos viendo, son cosas que no existen, cosas que se dan, ¿no? Simplemente para provocar al lector miedo e inquietud. Además dice, por lo general presenta un narrador protagonista. Eso hablamos la clase pasada acerca de, ¿no? Las clases de narrador. ¿Quién era el narrador protagonista? El que describía sus propias experiencias, ¿no? Él era el autor principal, ¿no? Que él hablaba de él, ¿no? Y se encontraba en primera persona. Sin embargo, también es posible que aparezca el narrador omnisciente. También hablamos del omnisciente, el que todo lo ve y todo lo sabía, ¿no? Él es el que todo sabe de los personajes, acerca de lo que va a pasar, ¿no? Porque va a describir los hechos en qué, en tercera persona. Muy bien. ¿Cuál es el propósito de un cuento de terror o suspenso? Ya lo hemos dicho. Provocar miedo o duda acerca de los personajes o de lo que se va a contar. A ver, veamos. Es provocar esos sentimientos en el lector y sembrar dudas acerca de los hechos o los personajes de la historia. Puede presentar diversas historias relacionadas con temáticas de fantasmas, espíritus, hechos sobrenaturales, catástrofes, enfermedades, etc. ¿Cuáles son las indicaciones para planificar adecuadamente un cuento de terror? A ver, vamos a ver. Dice, mezclo incertidumbre e intensa expectativa ante los sucesos, las noticias, las decisiones, los desenlaces o las revelaciones consideradas. Va a agregar un suspenso a través de los personajes, las acciones o el ritmo del texto. Ocultó algunos datos o revelaciones para producir suspenso. Es decir, no le puedes contar todo hasta lo más mínimo, porque si no,
cuál sería el suspenso, ¿no? Porque cuando uno va a contar algo, ¿no? Tienes que ocultar para que el lector, ¿no? El que va a leer, ¿no? Le quede el suspenso, la emoción de saber qué es lo que va a venir. Porque si nosotros de inicio contamos todo, entonces ya no va a haber, ¿no? Esa emoción de qué es lo que va a venir, ¿no? Entonces debemos de ocultar ciertos datos al contar un cuento. Describo algunas escenas y las relaciones de los personajes, pero omito algunas escenas y las relaciones de los personajes. Es decir, voy a omitir algunas informaciones. Vas a describir, ¿no? Lo que va a pasar, pero como les dije, tienes que omitir, ¿no? Algunas cosas para que parezca más interesante. ¿Ya? Muy bien, chicos. Antes de terminar, vamos a contarte un pequeño cuentito. Es pequeño y de acá te vamos a sacar algunas preguntas para que tú me contestes. A ver, dice así. Parece un escenario sacado de una película, pero es real. Es decir, dicen que ha pasado alguna vez, que es cierto. No se sabe, como yo les he dicho. A veces es cierto, pero las personas aumentan otras cosas. ¿Ya? Dice así. Existe una isla ubicada en el centro sur de Ciudad de México. Una isla en la que reinan miles de muñecas antiguas, abandonadas a modo de ofrenda. Algunas de sus cabezas se exhiben clavadas en estacas. ¿Te imaginas? Muñecas, así como las cabezas clavas, diferentes muñecas que están tiradas ahí, ¿no? Como en forma de ofrenda de algo. A ver, sigamos. Mientras que otras permanecen colgadas de los árboles. La historia se remonta a 1950, cuando el propietario del terreno, Julián Santana, empezó a colgar muñecas como protección contra los malos espíritus. O sea, para que se vayan los malos espíritus, él empezó a colgar las muñecas, cabezas de muñecas, diferentes cabezas de muñecas, para los malos espíritus, dice así. Santana creía que había sido maldito. Es por eso que él colgaba estas muñecas en forma de protección. Tiempo atrás había encontrado el cuerpo de una joven que había fallecido ahogada a orillas de los terrenos del hombre. Empezó a convertirse en protagonista de episodios paranormales. Oía voces, pasos y el llanto de una mujer, por lo que decidió colocar muñecas por la isla para ahuyentar el alma de la chica. Entonces estamos entendiendo, ¿no? Dice, tiempo atrás había encontrado, dice ahí, un cuerpo de una chica que había fallecido, ¿no? Entonces, él, ¿qué es lo que hizo, no? Porque él empezó a oír esas vocecitas, ¿no? Pasos, llantos. Entonces, por todas esas cosas que él estaba escuchando, entonces decidió colocar esas muñecas. ¿Para qué? Para ahuyentar, dice, el alma de la chica. Su obsesión llegó hasta tal punto que pasaba las horas buscando muñecas en la basura y en los canales de Cuemanco, ¿no? Es decir, él buscaba las muñecas y los colgaba.
en forma de ofrenda, ¿no? Muy bien. Santana falleció en el 2001, cuando se encontraba a orillas del río, justo después de comentarle a su sobrino que una sirena quería llevárselo. Ahora el lugar se ha convertido en un sitio turístico y las autoridades de la región se plantean crear un museo para conservar las muñecas. ¿Será cierto esto, chicos? Dice que sí, pero ¿ustedes creen que sea cierto? Bueno, eso solamente es un cuento, nada más. Muy bien, vamos entonces a contestar. ¿A quiénes está dirigido este cuento? ¿A quiénes, chicos? ¿A niños pequeños? ¿A niños más grandes? Claro, a niños que sepan entre lo real y lo ficticio, ¿no? Como ustedes, ¿no? Porque ustedes ya entienden lo que es real y lo que no es real. Muy bien. ¿Cuál es el propósito de contar un cuento de terror? Provocar miedo, provocar pánico. ¿A quiénes? A los que leen, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, ahora vas a hacerlo tú en casita. Pero, como ya te he dicho, solamente te voy a dejar algo fácil. Del cuento que hemos narrado, vas a contestar algunas preguntas. ¿De cuál cuento, Miss? ¿De la chica de la curva o de lo que recién acabamos de contar de las muñecas? ¿No? Sí, de las muñecas. Chicos, ¿qué vas a contar? Vas a contar quiénes participan. ¿Quiénes participaban? ¿De qué trata? ¿Y cómo termina la historia? ¿Ya? Pequeñito nada más. No me hagas bastante. No. Por ahora no vas a crear tú un cuento. Por ahora simplemente me vas a contestar. Bien, chicos. Entonces, solamente vas a hacer ese cuadrito y vas a responder. Cortito. No quiero que hagas mucho. Solamente que respondas quiénes participan, de qué trata, cómo termina la historia. Chicos, antes de acabar, recuerda que los cuentos de terror no existen. Son fantásticos. El que narra estos cuentos lo hace con el propósito, ¿no? De provocar, que provoca sensaciones, emociones, ¿no? De miedo, de pánico. Chicos, muy bien. Entonces, sabiendo eso, tú ya después vas a contarme un cuento de terror. Pero después, cuando de repente estemos en una clase en vivo, donde ahí vamos a interactuar, ¿no? Y ahí me vas a poder contar el cuento de terror que tú quieras. Recuerda que para el día miércoles, ahí nos vamos a ver, ¿de chicos? Pero nos vamos a ver con la clase de razonamiento verbal. Fíjate bien cuál es el tema que hemos trabajado, porque así como acá que estamos repasando, también vamos a trabajar los temas y ahí te voy a preguntar. Chicos, muy bien. Entonces, que el Señor Todopoderoso te cuide, te bendiga, te proteja. Yo no me voy a cansar nunca de pedir por ti
y por tu familia, por todos nosotros. Que el Señor nos bendiga. Lávate las manitos en casita, bastante aseo, limpieza. Y chicos, y hacer la pequeñísima tarea que le he dejado. ¿Ya? Recuerda que voy a revisar solo la tarea pasada. Esta es para la otra semana. ¿Ya, chicos? Nos vemos entonces. Cuídense mucho. Chau, chau.